países de origen, Brasil. Fecha de producción, 1969. Y director. El director está acá. Y director, Glauber Rocha. Ai, não estou inventando. Direção. Sim, então. Sim, aqui. Direção, Glauber Rocha. Soy nervosa, perdão. Certo. El título original es un término no utilizado por ACR2. Se refiere al título que la película recibió en su país de producción. La fuente más confiable para obtener esta información son los créditos originales de la película. Según Matambira, aquí hay un problema para los catalogadores y usuarios de las películas, porque el título no es siempre el título principal. Y en la ACR2 no existe ese concepto de título original. El origen del problema es para el tratamiento del ítem en mano, porque el título en mano no es necesariamente igual al del título original de la obra cinematográfica dentro de ella. Otra información importante es país de origen, porque es muy importante para ayudar al usuario en el proceso de selección. Generalmente esta información se asocia con los datos de publicación de libros, que no es la mejor solución para las películas, ya que los datos de producción original, como fecha, país de origen, el productor y la producción, son importantes para la descripción del documento y para los usuarios, para que los usuarios puedan identificar la obra. Los datos de descripción doméstica tienen importancia reducida. Otra información importante es la fecha de producción, elemento fundamental para diferenciarse de otra película, de remakes o adaptaciones diferentes de la misma obra. Para los usuarios es la información que más fácilmente se distingue diferentes versiones de la misma película. Ejemplo, King Kong y sus distintas versiones. El director, su nombre debe estar registrado en el catálogo con más importancia que los responsables de otras obras. Pero el director también puede haber sido el creador de la película, la persona que concibió la obra en su mente, el principal responsable de las decisiones artísticas que definen el resultado final de esta obra. Pasando a otra base de datos, ahora el Film Index International, fuente de información importante para las películas de entretenimiento y personalidades, con indexación de películas de más de 170 países. Los principales campos para ellos son los mismos que en Cinemateca Brasileña. El título principal, Antonio de las Muertes, el director, la fecha de producción, el país de origen. Ahora vemos la misma película catalogada por una biblioteca situada en el CLC. Como en este caso lo que está siendo catalogado es el ítem en manos, el registro es muy similar a un registro de libro. Por ejemplo, el título que fue catalogado es el título de otro país y no el original. Antonio de las Muertes es una otra forma que este título es conocido, así, un título alternativo. Mas un usuario que ha buscado el título original no se encuentra en ese registro. El mismo registro visto en el catálogo de CAT pone al director como único autor. Los datos de producción están en notas. Por ejemplo, origen y fecha de producción, que es importante. En notas, ¿cómo se encontrar essas informações? Esse último registro de la misma película es la base de datos local de la Biblioteca de la ECA. Tenga en cuenta que las informaciones importantes se destacan: título, dirección, fecha y país de producción. Ahora vamos a revisar algunos campos para hacer un paralelismo con los FRBR. La Biblioteca de la ECA ha tenido siempre en cuenta la obra cinematográfica.
por lo que su catálogo se parece con los nuevos modelos conceptuales que se presentan por Pierre Berry. El título original, O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, y dos manifestaciones, el título alternativo, Antonio das Mortes y Antonio de Death. Es el título original que la película recibió en su país de producción. A través de Pierre Berry es posible identificar claramente el título de la película, sea o no fuente principal del documento tratado. El país de origen. Otras características distintas de la obra, importante para ayudar al usuario en el proceso de selección. No asociar con los datos de publicación, que es una manifestación. La fecha de producción es un atributo de la obra. Para diferenciarse de otra película, de remakes o adaptaciones diferentes de la misma obra. Para los de Pierre Berry, se menciona como un atributo de la obra. Director es un atributo de la manifestación. Declaración de responsabilidad que forma parte del nombre del director. Su nombre debe estar registrado en el catálogo con más importancia. La declaración de responsabilidad, que forma parte del nombre del director, es un atributo de la manifestación. Productor. La empresa o institución responsable de producir la película desde una perspectiva técnica, financiera y organizativa. En el FBI, la relación organizada por es un atributo de la manifestación. Equipo, atributo de la manifestación. Toda producción audiovisual puede contener decenas de nombres y funciones. En la biblioteca de la ECA se menciona en la descripción, cuando es posible, todos los nombres de sus funciones. Los intérpretes es un atributo de expresión, son los actores y otros profesionales que trabajan en el frente de las cámaras. Por los FBI son atributos de expresión. Só mais un segundo. Equipo. De acuerdo con RDA, la orientación es hacer una declaración completa de las responsabilidades. Elimina la regla de 3 para describir esta característica. También se elimina esta restricción de acceso a los recursos. La declaración ahora es registrar todas las relaciones importantes. El trabajo tiene que ser catalogado de una vez por todas y las expresiones por debajo de ellas. Así, se registraron los diferentes tipos de medios, vídeo, DVD, en lo mismo registro. Aquí, generalmente hacemos un registro y los materiales todos relacionados en el mismo registro, vídeo y DVD que tenemos en la biblioteca. Así, consideraciones finales. La introducción de la modelo FRBR y ahora RDA hará una película, por ejemplo, tener una obra de expresión, manifestación y ítem, ampliando la gama de descripción bibliográfica. La adopción de nuevas normas puede ser interesante para la biblioteca de la ECA, cuya metodología está más cerca de este nuevo universo que las reglas tradicionales. Gracias al comité organizador del encuentro para hablar sobre el tema y ser capaz de difundir nuestro trabajo con la catalogación de películas de la biblioteca de la ECA. Y todos los interesados a consultar el manual en su totalidad está disponible en el sitio de la biblioteca. Gracias a todos. Muchas gracias a Sara, fue realmente muy clara en su presentación y pues nos estableció esta relación entre el modelo FRBR y ya propiamente la descripción y el establecimiento de puntos de acceso para las películas propiamente en el centro donde ella labora. Muchas gracias, Sara, por tu aportación. Y bien, pues la maestra Isabel Espinosa pues no requiere de mayor presentación, ¿verdad? Entonces, le cedo la palabra. Déjame ver.
Buenas tardes a todos. Bueno, yo quise hacer un ejemplo sobre cómo aplicaríamos en el proceso de controles de autoridades con RDA y FRAC para nombres de instituciones de educación superior, ya que yo colaboro en el Centro de Información sobre la Educación Superior de la NUYES, y pues básicamente la mayor parte de la colección pues son todo lo que tiene que ver con las instituciones de educación superior, incluso cambios de nombre, etcétera, historia, actividades, objetivos institucionales, etcétera. Y entonces, utilizando estos materiales, me di a la tarea de elaborar un registro de autoridad, incluyendo las nuevas etiquetas y los nuevos códigos de subcampo, y utilizando ya registros elaborados y cómo quedaría, y al final hay una propuesta. Inicio con la introducción. Dice: los recursos, acceso y descripción ya aparecen en línea en mayo del 2010, por lo que ya tenemos que ver su implementación. Este trabajo en particular se refiere al control de las autoridades de las entidades corporativas de instituciones de educación superior en México, donde se revisan conceptos sobre el control de autoridades, los atributos que propone FRAC, así como lo establecido por la norma RDA. Por supuesto, se hace necesario revisar la Declaración de Principios Internacionales de Catalogación de 2009, ya que estos son la base de RDA. En particular, se revisa lo que tiene que ver con las entidades corporativas. También se revisa un ejemplo elaborado por la Biblioteca del Congreso de una entidad corporativa de Estados Unidos que sirve como apoyo para elaborar el registro de autoridad de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, ya que se considera como un posible proyecto que sea la NUYES quien elabore los registros de autoridad de las instituciones de educación superior, por lo menos de las instituciones afiliadas a esta asociación. Son 159 instituciones las que están afiliadas a la NUYES hasta ahora, por contar con recursos en su acervo que permiten desarrollar dicha labor. En la elaboración del registro de autoridad se consideró el metadato MAR 21 para autoridades, ya que es un formato muy utilizado actualmente en México para incorporar los datos bibliográficos y los de autoridades, por lo que se incorporan nuevas etiquetas de este formato que ayudarán a incorporar los atributos en el modelo conceptual FRAC. Nos indica para los puntos de acceso controlados para nombres de entidades corporativas. Considero que el ejercicio de elaborar registros de autoridad completos plantea la posibilidad de que el bibliotecólogo realice una actividad profesional en la organización documental, ya que para poder realizar este trabajo se requiere de mucha investigación y dedicación. Este trabajo también pretende dar las pautas en la elaboración de registros de autoridad, incorporando las nuevas normas RDA. Y ahora sí, y así empezamos con el concepto de control de autoridades. Y bueno, hay un sinnúmero de definiciones. Yo tomé una de Martínez Saldaña, Julia Margarita, y de el maestro Ageo. Dice: el control de autoridades es el proceso consistente en asegurar que cualquier entrada elegida como punto de acceso en el catálogo, ya sea nombre, título uniforme, título o serie o materia, sea única y no pueda confundirse por ser idéntica con ninguna otra entrada que ya está almacenada en el catálogo que puede estarlo en un futuro. También el control de actividades. El control de autoridades es un control de actividades y mecanismos de control de calidad bibliográfica e informática ejercido sobre los puntos de acceso a la información contenida en los catálogos, que hace posible que estos cumplan de manera óptima con su objetivo de proveer vías de acceso y recuperación de información relevante y pertinente sobre los recursos documentales ofrecidos por la biblioteca a su comunidad de usuarios.
A través del control de autoridades se proporcionan los elementos necesarios para poder tener acceso a la información a través del catálogo, ya que contamos con el nombre normalizado de una entidad o variantes de la entidad para poder recuperar información sobre la entidad de nuestro interés. Se normalizan los puntos de acceso de nombres personales, entidades corporativas, títulos uniformes y encabezamientos de materia. ¿Qué entendemos por entidades corporativas? Se debe considerar, esto lo dice IFLA en el 2009, se debe considerar a una entidad corporativa como el creador de las obras que expresan el pensamiento colectivo o actividad de la entidad corporativa, o cuando la cita del título, en conjunción con la naturaleza de la obra, implica claramente que la entidad corporativa es responsable colectivamente del contenido de la obra. Esto se aplica incluso si la obra está firmada por una persona en calidad de funcionario o empleado de la entidad corporativa. Entidad corporativa es una organización o grupo de individuos y organizaciones identificadas por un nombre particular que actúan como una unidad. Esto dice FRBR, que lo ha modificado y dice: incluye grupos ocasionales y grupos que se constituyen como encuentros, conferencias, congresos, expediciones, exposiciones, festivales, ferias, etc. Incluye grupos de interpretación, grupos de artistas visuales y compañías de danza, productores de una obra colectiva. Incluye organizaciones que actúan como autoridades territoriales que ejercen o pretenden ejercer funciones gubernamentales sobre un determinado territorio, como una federación, un estado, una región, un municipio, o incluye tanto organizaciones y grupos que ya no existen como los que continúan en funcionamiento. Incluye organizaciones ficticias o grupos de personas. Por lo tanto, las entidades corporativas pueden ser gubernamentales y no gubernamentales. También entran en este rubro las entidades internacionales y las entidades religiosas. Vamos a ver algunos ejemplos. Estas son las gubernamentales, estas son las no gubernamentales, internacionales, algunas entidades religiosas y también los eventos. Bueno, nosotros los conocemos mejor de esta manera, como jornadas mexicanas de biblioteconomía, conferencias, encuentros, etc. Ahora bien, las entidades corporativas, dice: las entidades corporativas son sujetas de una normalización. Esto es, seleccionar una forma autorizada de su nombre para poder elaborar un punto de acceso autorizado, así como de todas sus dependencias, y para normalizarlas debemos considerar el modelo conceptual FRAC, que quiere decir requerimientos funcionales de los datos de autoridades que impactan actualmente el RDA. Dice FRAC para las entidades corporativas: punto de acceso controlado. Incluye puntos de acceso designados como formas de nombres autorizadas o preferidas, es decir, los puntos de acceso autorizados, así como aquellos designados como formas variantes del nombre, es decir, puntos de acceso variantes. Dentro de los atributos que incorpora FRAC para el caso de las entidades corporativas, incluye un lugar geográfico de cualquier nivel asociado a la entidad corporativa, las fechas de existencia de una organización, gobierno, etc., la lengua que la entidad corporativa utiliza en sus comunicaciones, la dirección actual o anterior de la sede de la entidad corporativa, área de negocio al que se dedica la entidad corporativa, su ámbito de competencia, responsabilidad, jurisdicción, etc.
información concerniente a la historia de la entidad corporativa, información sobre la constitución o estatus legal de la entidad corporativa o cualquier término que sirve para distinguir una entidad de otras entidades corporativas, personas, etc. Podemos notar que la lengua, la dirección, el área y la historia son datos que no agregábamos al control de autoridades de entidades corporativas, por lo que ahora FRAC nos indica que debemos agregar a nuestros registros de autoridad. Y ya hablando de control de autoridades dentro de la CRDA, ellos nos dicen, de esta manera, cuando ligamos un título preferido con el nombre de su creador, tenemos lo que RDA llama el punto de acceso autorizado para la obra. Estamos abandonando el uso del término control de autoridad. Esto es porque con las nuevas tecnologías tenemos más opciones a través del registro de autoridad para controlar cómo se visualiza el nombre elegido para una entidad, dado que podemos mostrar todas las variantes del nombre al mismo tiempo. Sin embargo, continuaremos eligiendo una forma que sea la autorizada, o mejor dicho, el punto de acceso autorizado, pero como tratamos de ser multinacional y sabemos que a través del Internet cualquiera de las formas variantes identificadas con una entidad se puede usar para recuperar la información. El usar el término punto de acceso autorizado nos permite que se elija para la visualización la forma que sea de mayor utilidad para el usuario, porque resultará de una específica lengua o escritura. Esto lo dice Bárbara Tiller. Esto también aplica, aunque dice para los nombres personales, también aplica para las entidades. El control de autoridades de cualquier entidad se basa en los siguientes principios, que son los principios de la Declaración Internacional del 2009. Interés del usuario del catálogo, uso común, representación, precisión, suficiencia y necesidad, significación, economía, coherencia y normalización, integración. No se los voy a leer cada uno de ellos, pero yo creo que por sí mismos son importantes. También debemos considerar los principios específicos para las entidades corporativas. Si fuera necesario, para diferenciar la entidad de otras con el mismo nombre, se debe incluir otras características identificativas como parte del punto de acceso autorizado de la entidad. Cualquiera que sea el nombre elegido como punto de acceso autorizado, los nombres variantes y las formas variantes del nombre deben también estar incluidos como puntos de acceso. Esto nos recomienda IFLA. Por lo tanto, al crear un registro de autoridad, por una parte, debemos considerar los atributos para las entidades corporativas, señalados por el modelo conceptual FRAC, así como los principios antes mencionados, ya que en base en ellos se crean las RDA. Y ahora voy a hablarles del formato MAC Autoridades. Considerando que existen nuevos datos que se les van a agregar a los registros de autoridad, es necesario contar con nuevos campos en MAC Autoridades para incluirlos, lo cual se puede resolver ya que se están agregando a las listas de relatores MAC e identificando campos específicos en el registro de autoridad para fechas, lugares y otros datos relacionados con el nombre. Esto lo dice Bárbara Tiller. Los campos nuevos en los registros de autoridad, bueno, aquí son algunos. Es la 370, lugar asociado, la 371, dirección, 372, campo de actividad, 373, afiliación, 374, ocupación, 375, género, 377, lengua asociada. Ahora ya lo entiendo mucho mejor después del taller que ayer nos dio Ana Cristóbal, de cómo se incorporan estas nuevas etiquetas, e incluso quiero decirle que modifiqué mis diapositivas, incluyendo lo que ayer nos aportaron.
Yo creo que esto es muy, muy importante. Yo creo que debemos estar en constante actualización, ver qué es lo que está sucediendo a través de todas estas herramientas que se ponen al alcance de nosotros a través de Internet, para estar muy, muy atentos y poder incorporarlos a nuestros registros. Bueno, y entonces aquí yo les muestro un control de autoridades. Esto lo tomé del curso que el maestro Ageo impartió sobre RDA y autoridades, control de puntos de acceso de nombres de personas, pero incluyó ejemplos, varios ejemplos de autoridades de entidades corporativas. Si se fijan, hay un cambio sustancial en la etiqueta 046. Agregamos el código de subcampo S, que es la fecha de inicio de esta institución. Inicia con este nombre en 1944, denominándose Canadian Standards Association. Aquí agregan también la 370, la 371, la 377, la 410. Como dijimos, todas las 400 son títulos, puntos de acceso variantes. Y luego las 500, que son puntos de acceso relacionados, que ya tienen, que fueron nombres, ya sea antes o después. Aquí ayer nos dieron todo un señalamiento de que ahora vamos a seguir incorporando el subcampo W, el subcampo de control W, pero ahora ya no vamos a poner WA y WB. El WA se ponía para el anterior y WB para el posterior. Ahora se incorpora un código de subcampo I para decir qué es lo que está pasando, si es predecesor o sucesor, y además se agrega el subcampo A con el nuevo nombre, ¿verdad? Para que vean que sí sirven todas las actualizaciones y todo lo que se nos da. Ok, entonces yo, siguiendo este ejemplo, me puse a hacer un registro de autoridad de la Universidad Autónoma de Aguascalientes e incluí ya las etiquetas 370 con los códigos de subcampo, pero bueno, sí quisiera hacerles hincapié que en la 040 estoy poniendo, es un ejemplo, no es que yo ya participe en el programa de cooperación, pero a lo mejor pudiéramos hacerlo de esta manera, poniendo que Anuyes va a participar, ¿verdad? Y ya ponemos en el subcampo E de la 040, que es un registro de RDA, ¿no? Incluyendo todos estos atributos, todas estas cosas que nos menciona el modelo conceptual Frank. Y entonces, aquí la 372, fíjense, como organismo público descentralizado del Estado con personalidad jurídica. ¿Cuántas veces nada más oímos universidad fulana, universidad? Y qué interesante que ahora podemos decir a qué se dedica, qué es lo que hace y que haya un campo para esto, pero además ponemos un vínculo, ¿verdad? El URL de dónde se sacó esta información. Esto me parece realmente toda una investigación. Si se dan cuenta, aquí hay un sinnúmero de 510, porque esta institución tiene muchos cambios de nombre, los cuales ya aterrizamos que son antes de su autonomía. Esto lo ponemos en la etiqueta 663, donde dice que es una referencia compleja de véase además. O sea que puede ver el usuario también estos nombres de esta institución porque fueron utilizados en otra época. Después tenemos la 665, donde decimos cómo van cambiando los nombres, de qué año a qué. Y terminamos diciendo que las obras de esta entidad corporativa se encuentran bajo el nombre usando en la fecha de publicación, ¿verdad? Le aclaramos que no pueden utilizarlos todos, ¿verdad? Solamente cuando sea necesario. Y después ya tenemos todas las 670, tenemos las 710 de
registros con los que nos basamos para hacer este ejercicio, y sí quisiera compartirles que este trabajo fue un trabajo final en la clase de catalogación temática, porque yo incluyo todas estas nuevas aportaciones al control de autoridades. A mí me gusta mucho que mis alumnos conozcan muy bien este trabajo y trato de incorporarlos. Y bueno, las conclusiones finales son: la actividad del control de autoridades es un trabajo que debe realizarse en cooperación con varias agencias. Al respecto, los catálogos de autoridades de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y el del Libro UNAM, de la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM, llevan la delantera en este aspecto, pero además nos ayudan enormemente en el trabajo del control de autoridades al poner su catálogo en acceso al público, por lo que se aprovecha el trabajo realizado. Yo creo que esto es bien importante, que nos lo pongan acceso al público. En la mesa anterior, la licenciada Patricia decía que ella considera que muchas instituciones no están llevando a cabo el control de autoridades. Nosotros hicimos en un trabajo escolar, hicimos una investigación, y varias instituciones están haciendo este trabajo de control de autoridades, pero desafortunadamente no es de acceso al público, no es libre, o sea, es un intranet y entonces pues no los podemos conocer. El modelo conceptual FRAP nos proporciona los elementos necesarios para poder elaborar puntos de acceso autorizados de nombres personales, entidades corporativas y obras. Los principios internacionales de catalogación del 2009 contemplan como principios generales la elaboración de puntos de acceso autorizados, por lo que estos se aplicaron en la elaboración de un registro de autoridad de una entidad corporativa, en este caso la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Con el trabajo ya realizado del registro de autoridad para la Universidad Autónoma de Aguascalientes, tanto por la Biblioteca del Congreso y por Libro UNAM, fue más fácil incorporar los datos que ahora RDA nos señala a través de los atributos de las entidades corporativas en el modelo conceptual FRAP. En el registro de autoridad de la Universidad Autónoma de Aguascalientes se pudo poner toda su historia consultando recursos impresos así como en línea, los cuales se encuentran en el Centro de Información sobre la Educación Superior de la NUYES, por lo que en el caso de los registros de autoridad de instituciones de educación superior, este centro podría llevar a cabo dicho trabajo y se plantea la posibilidad de elaborar un catálogo de autoridades para instituciones de educación superior en México. Muchas gracias. Muy bien, pues agradecemos la participación de las personas que nos acompañan con sus interesantes planteamientos. Todos, la característica de los tres pues es que se está viendo la parte práctica, ¿no? De aplicar tanto el modelo FRBR, FRAP y en este caso, bueno, en los tres casos RDA. Me comentan que hay tiempo para solamente 2 preguntas, entonces, ¿quién dijo yo? Por ahí atrás, por favor, si se presenta, por favor. Buenas tardes, soy Miguel Farfán. Una pregunta a la compañera de Brasil, si consideras, bueno, quisiera escuchar su opinión y si se utiliza como referencia International Movie Databases. Si su opinión sobre International Movie Databases y si la considera referencia útil. Sim, conhecemos essa Internet Movie Database. É uma base muito utilizada pela Biblioteca de la ECA para o trabalho de catalogação. Não posso me aprofundar muito nesse assunto, pois vim divulgar um trabalho, mas efetivamente não faço catalogação de películas, trabalho com processamento da informação, mas, se possível, gostaria de passar uma informação mais completa por e-mail, se possível, até porque
para desenvolver uma resposta em espanhol, não tenho receio de falar alguma bobagem. Bien, pues si no hay... aquí hay otra pregunta, por favor. Patricia de la Rosa, no es una pregunta, es una petición a la maestra Isabel, que si nos pudiera compartir la información del trabajo que hizo con sus alumnos para que sepamos qué instituciones están elaborando o tienen catálogos de autoría. Con mucho gusto. Bueno, en particular, la maestra Esperanza Molina estuvo en la mesa que yo presenté, porque eso fue un trabajo que se presentó en el encuentro de catalogación de profesores y estudiantes el año pasado, precisamente. Gracias, pero lo comparto con mucho gusto. Muy bien, entonces vamos a proceder a entregarle su reconocimiento. Antes de eso, pues les pido un fuerte aplauso para los participantes. Y también muchísimas gracias a ustedes por estar aquí. Le entregamos su reconocimiento a Edith Bautista Flores. A Polina